Muy buenas noches, compañeros y profesor. Hoy vamos a continuar con el eje 2 de nuestra materia Filosofía del Derecho y cuyo eje central es la interrelación que se da entre justicia y los procesos de paz que ha tenido nuestro país específicamente en el año 2004 y 2016. En el 2004, bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, que se llevó a cabo un proceso de paz con las AUC, la Autodefensa Unida de Colombia. Y ese proceso de paz que se llevó en el año 2016 bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, que se dio con el Frente Armado Revolucionario de Colombia, FARC-EP. Mi nombre es Daurin Gabriel Guzmán Mendoza y conformo grupo con Karen Linares Acevedo. Somos pertenecientes al grupo 202 de segundo semestre de la Facultad de Derecho de la Fundación Universitaria del Área Andina. Para proseguir y hablar sobre esta interrelación entre justicia y los procesos de paz es importante tener un concepto sobre lo que es justicia. Y para nosotros como grupo, definir justicia en un término es complejo porque su estructura goza de connotaciones morales, connotaciones objetivas, subjetivas, morales y filosóficas, pero cuya finalidad es retribuir a la persona lo justo por lo que ha hecho. Algunos lo ven como un compendio de normas que lo que garantizan es la igualdad y una paz que perdure. Otros lo miran desde el punto de vista moral, en donde dicen que la justicia es verdaderamente buena y que generalmente a los que obran bien les va bien. Dentro de nuestro sistema jurídico hay varios tipos de justicia. Tenemos la justicia procesal, que es aquella que se establece para aquellas personas que están inmiscuidas en un proceso jurídico y que gozan del derecho de poder demostrar su inocencia. También tenemos la justicia distributiva, que busca desde el punto de vista económico disminuir esas brechas económicas que generan desigualdades en las clases sociales. Tenemos la justicia restaurativa, que se concentra en la víctima y lo que busca es brindarle las mismas condiciones que tenía a esta víctima antes de ser victimizada. Tenemos la justicia retributiva. Esta justicia generalmente se le aplica a la persona o a la persona que ha cometido el delito, donde se garantice que esta persona cumpla con la pena estipulada y de esta manera se genere justicia. Tenemos la justicia divina, pues que esta tiene una connotación más doctrinal, más religiosa. Voy a hacer un breve resumen de lo que ha sido nuestro punto histórico relacionado con el proceso de paz y todo parte siempre en la construcción que hemos tenido como país, como nación. Siempre a lo largo de nuestra historia republicana hemos tenido baches en el camino y sobre todo hemos tenido situaciones de violencia, de inconformidad que no nos han permitido conformarnos como una gran nación y con una paz estable y duradera. Desde la Patria Boba, pasando por la Guerra de los Mil Días y empezando con aquellas situaciones de guerrillas que se enquistaron a mediados del siglo XX tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el surgimiento de estos grupos que se dieron desde el punto de vista central en las provincias y específicamente hablando de guerrillas como el M-19, el ELN y la FARC, pero hoy vamos a hablar de la FARC, la cual tiene su origen en el 1963, fundada por Manuel Morlanda Vélez, alias Tiro Fijo, cuya incidencia era en el área del Tolima, en el eje cafetero, y que por ese principio heredado de la Unión Soviética y de China, los cuales con su influencia en Latinoamérica, específicamente en Cuba, Nicaragua, Bolivia y pues Colombia no estuvo exento, traen esa visión igualitaria de la sociedad enmascarada en los principios socialistas y comunistas
y eso genera una gran atracción, sobre todo en esas zonas rurales donde hay demasiada pobreza, demasiada desigualdad. Esto lo que genera es la fortificación de estos grupos, recibiendo el nombre de guerrillas, por la manera en que se enfrentaban militarmente, que era atacando y huyendo inmediatamente. La fortificación de estos grupos, los cuales tenían bajo su sustento la extorsión, muchas veces el secuestro y muchas veces el robo, fue generando también cierto grado de inconformidad entre el campesinado y los hacendados, los cuales veían cómo sus ganancias o sus bienes generalmente se los llevaba la guerrilla sin ningún tipo de retribución. Entonces estos fueron organizándose en grupos de seguridad privada y alrededor de más o menos del año 1994, bajo la presidencia de César Gaviria, se conforman las llamadas Convivir, las cuales posteriormente en el año 1997 recibirán el nombre de Autodefensa Unidas de Colombia, bajo el mandato de los hermanos Castaño. En el año 2004, bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, comienza ese proceso de paz que se libró en Realito, el departamento de Córdoba, y que también se vieron baches en el camino que terminó desencadenando la extradición de todos los cabecillas de la JAUC. Y paulatinamente en el año 2016 pues se empezó y se dio la firma del proceso de paz con el Frente Armado Revolucionario de Colombia, FARC, en la ciudad de Cartagena. Y pues nosotros hemos sido testigos de todas las situaciones que se han presentado durante este proceso de paz. Posteriormente nuestra compañera Karen pues estará haciendo un análisis profundo sobre nuestros conceptos y nuestra forma de pensar en relación a lo que es justicia, lo positivo y lo negativo de estos procesos de paz. También es importante hablar sobre justicia restaurativa, que no, como lo dije anteriormente, es la que se fija en la víctima y busca darle las garantías que tenía previo a ser victimizado. Pero es importante que conozcamos que actualmente vivimos una justicia transicional. La justicia transicional surge después de la caída del muro de Berlín y tiene su aplicabilidad sobre aquellos países que están pasando una transición política o de violencia. Cuando hablamos de transición política, hablamos de esos países que están pasando de un orden de dictadura a una democracia participativa, o específicamente aquellos países que están pasando de una transición violenta, una guerra civil, sobre todo con grupos, y en donde las víctimas son de gran cantidad. O sea, estamos hablando de gran cantidad de víctimas. Y para este tipo de situaciones fue diseñado la justicia transicional, que lo que busca específicamente es la verdad, busca el perdón, busca la restauración y la no repetición. Esos son los objetivos que busca la justicia transicional. Ya posteriormente, pues, continúa nuestra compañera con los siguientes ítems. Muchas gracias. Buenas tardes. Dando continuidad a nuestro referente eje 2, analizaremos las ventajas y desventajas de una justicia transicional, la cual se ha aplicado en nuestro país no solo una vez, sino muchas veces. También haremos un balance de los dos acuerdos de paz más importantes a los cuales hemos estado sometidos durante las últimas décadas. Así las cosas, tendríamos que entrar a analizar y saber qué es una justicia transicional. Podemos decir que una justicia transicional es aquello que busca crear un conjunto de medidas para acabar con las violaciones de derechos humanos que se presentan en los territorios y las injusticias que nos dejan los conflictos armados. En este caso, Colombia, como bien sabemos, somos un país en el que llevamos más de 60 años de conflicto interno. Nosotros no tenemos conflictos internacionales, pero como dice el dicho, no tenemos afuera, pero no limpiamos nuestra casa. Tenemos demasiados conflictos internos, conflictos de territorio, conflictos por el poder. Entonces, la justicia transicional lo que busca es acabar con esos conflictos y que esos conflictos, en la ejecución de ellos, no se cometan más violaciones de derechos humanos que los que se han cometido hasta el momento. Sí, es importante tener una justicia transicional, pero también debemos conocer cuáles son sus ventajas y desventajas.
Por eso vamos a escuchar un poco de las ventajas de la justicia transicional si se aplicara de debida forma y de la mejor manera. Una de ellas es la reparación y justicia. ¿Reparación de quién? Reparación a las víctimas, reparación al Estado, y de entre todas las reparaciones que entra, que es reparación a las familias, que son las principales víctimas y las que quedan con su dolor perpetuo. Otra ventaja es el fortalecimiento del Estado. ¿Sí? Si nosotros como país aplicamos una buena justicia transicional, una buena, cuando hablo de buena, que se haga dentro de los parámetros jurídicos establecidos tal cual al pie de la letra, una promoción de la reconciliación. Esta ventaja es importantísima porque todos debemos estar reconciliados primero con nosotros mismos y después con la sociedad. Entonces, si esta justicia transicional y los que van a administrar esta justicia transicional pueden hacer una reconciliación de las víctimas con los victimarios, sería genial. También hablamos de la ventaja del fortalecimiento de la democracia, de la reparación integral, que tiene que ver también con reparación y justicia. No simplemente es reparación con la familia o con el Estado, sino una reparación que sea social, una reparación que sea incluyente. También la ventaja de aplicar una justicia transicional es que vamos a tener un precedente para la educación y la memoria, ¿sí? Vamos a saber cómo lo hicieron, cómo lo manejaron, cuál fue el modelo. Vamos a tener muchísima información para nuestras futuras, o por qué no para nosotros mismos, saber y educarnos sobre el tema. Y claro, las desventajas de una justicia transicional, que también son muy importantes cuando se está impartiendo la justicia. Entonces, decimos que las desventajas: pérdida de tiempo y recursos. Sí, puede que sean pérdida de tiempo y muchos recursos, porque planear algo, organizar algo es de mucho recurso, no solamente monetario, sino de mucho desgaste de personal, de mucho más trabajo. También la desconfianza y la resistencia que va a tener la población en general al momento de ver lo que se quiere hacer. Esa es una de las ventajas, y pues percibo para nosotros que es una de las ventajas más complicadas de manejar. La división social, que por supuesto siempre va a haber una división social, los que están de acuerdo con los que no están de acuerdo con ese tipo de justicia transicional. La incertidumbre legal, porque siempre se va a estar a la expectativa de mirar si por aplicar esa justicia transicional vamos a violar la Constitución, que es nuestra carta magna. Pero sí, lo que estamos diciendo, si los que están administrando esa justicia transicional en ningún momento van a afectar la Constitución, y siempre que se imparta una justicia transicional bajo los parámetros de la Constitución, siempre va a ser una justicia bien impartida. La reparación incompleta, porque no sabemos si las víctimas o los victimarios sean o no sean, si me están diciendo la verdad, si no me están diciendo la verdad, ¿cómo confío yo en ellos? ¿Sí? ¿Cómo sé yo como Estado que hay una reparación completa? ¿O con qué lo evidencio a la sociedad que se está haciendo una reparación completa? Y el riesgo de impunidad, que es evidentemente no solamente en la justicia transicional, sino que también es evidentemente en cualquier tipo de jurisdicción. Cualquier tipo de jurisdicción siempre va a haber ese miedo a que haya impunidad. Continuamente haremos el balance de los grados de justicia alcanzados sobre los procesos de paz más importantes, y que en este momento vamos a analizar, que es el acuerdo de paz con las AUCE, Autodefensas Unidas de Colombia, en el año 2004, durante el primer gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y el acuerdo de paz del año 2016 durante el periodo de gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces decimos que el acuerdo de las AUCE, firmado en el 2004, buscaba la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, pero este acuerdo no incluyó no tuvo inclusión de reformas al Estado. Solamente querían era que ya se acabara esa guerra que había de AUCE, las también conocidas como paramilitarismo, ¿sí? Que fueron creadas y fueron viendo un alcance a nivel nacional espantosísimo. Dicen los medios, ¿sí?, que eran más de 220 en más de 220 municipios en donde existían las AUCE, y lo que querían era que ellos entregaran sus armas, que ya dejaran la guerra, ¿sí? ¿Guerra por qué? Guerra por, claramente, el narcotráfico, que es la fuente inmensa del financiamiento de estos grupos que se crean al margen de la ley. Guerra por territorios, entre otros, ¿sí? Entonces, como decimos, no sé, solamente era que se desmovilizara. Pero ¿qué ocurre? Las personas que se desmovilizaron claramente lo hicieron de pronto con ganas de que el Estado les brindara una mayor estabilidad laboral, oportunidades de estudio, no sé yo, cosas así. Pero entonces se hablaba de una justicia restaurativa para los desmovilizados. Sin embargo, esta justicia restaurativa no fue manejada con tanta seriedad, porque se dice, y en algunos artículos, que el simple hecho de ir a dar versión libre, ¿sí? Ejemplo, yo decir, no, yo hice esto, y ya se quedaron con mi versión, ¿sí? Ya solamente con decir eso,
ya yo podía acceder a los beneficios que habían en ese entonces. Entonces, digamos que no fueron solamente versiones, pero no se hizo reparación, no se hicieron investigaciones, o sea, todo fue como muy superficial, es como nosotros lo entendemos. De igualmente, en este acuerdo de paz habían unos pilares de acuerdo y que claramente son pilares para cualquier tipo de acuerdo de paz, que son la verdad, que fuera la verdad absoluta, que era el perdón, que hubiera un perdón absoluto, que era la restauración y que era la no repetición. Pero, oh sorpresa, que para este último de la no repetición no se pudo hacer, porque al ver que sí, la gran parte de las AUCE se desmovilizaron, el gobierno no tenía como claro qué iba a hacer con esta gente. Y puede que de pronto dijeron, no, los vamos a apoyar durante un tiempo, pero más que un apoyo económico, lo que de pronto faltó en ese momento era un apoyo social, un apoyo educacional, un apoyo de emprendimiento, un apoyo donde mirar esas cositas que tú puedes hacer y que puedes proyectarse al futuro. Entonces, la mayoría de estos desmovilizados se fueron para las ciudades grandes y medianas y se crearon las famosas BACRI, bandas criminales, que iniciaron también una guerra de territorios y de drogas, pero ya no eran en lo rural, sino eran en la ciudad. Seguidamente hablamos del acuerdo de paz de las FARC firmado en el 2016 durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. El acuerdo de paz buscaba que las FARC, que en este entonces eran o han sido siempre la guerrilla más grande de Colombia, Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, dejara la confrontación con el Ejército Nacional, dado a que estas confrontaciones durante muchísimos años que llevamos, un ejemplo, yo en mi caso, mi vida ha sido dentro de la guerra porque nací en un departamento muy guerrillero, un departamento en el que está rodeado de las FARC por todos lados, el ELN, AUC, bueno, un territorio muy peleado por estos grupos. Era que dejara eso, que se acabara la confrontación, de que no siguieran atentando contra la integridad de los ciudadanos, contra los municipios, contra las entidades públicas. Era dejar esa confrontación entre la guerrilla de las FARC y el ejército o los otros ejércitos guerrilleros que han existido. Este acuerdo de paz creó la JEP, que fue la Jurisdicción Especial para la Paz, que es una jurisdicción en el cual únicamente se ingresan aquellas personas que fueron victimarios y aquellas personas que se han considerado víctimas del conflicto armado. Entonces, estas personas en Colombia hacen parte de la Unidad de Víctimas Nacional, que es una entidad que las tiene como identificadas y también cuáles han sido sus casos. Entonces, eso era lo que se buscaba, que se acabara la confrontación, que no hubiera más guerra, que no hubiera un disparo más, que eso era. Y también tuvo unos pilares dentro de este acuerdo, que ellos buscaban, o lo que se buscaba, era acuerdos sobre reforma rural, ¿sí? Era participación política de estos grupos, que ya en la actualidad hay participación política en el Congreso. Hay unos que se quedaron, otros que fueron de paseo y se devolvieron al monte. Que hubiera un fin del conflicto, que hubiera una solución al tema de drogas ilícitas y que hubieran acuerdos sobre las víctimas. Estos fueron como los 5 pilares fundamentales en los que se manejó el acuerdo de paz. Cada pilar es demasiado extensivo, pero entonces más o menos lo vamos a como analizar un poquito. La reforma rural lo que busca es apoyar al campesino, apoyarlo no solamente con, ejemplo, maquinaria, cosas para el agro, no, sino como lo he venido diciendo, con educación, con emprendimiento, con cosas dentro del territorio. O sea, siempre he tenido la sensación de que el Estado quiere que el ciudadano vaya al Estado y no. Si es un Estado social de derecho, lo que se busca es que el Estado llegue al ciudadano, en donde esté, el Estado esté presente para el ciudadano. Entonces, ellos dentro de este acuerdo buscaban reformas rurales para estos campesinos que estaban dentro de sus zonas, pero incoherencias de la vida, en ocasiones ellos mismos llegaban a quitarles estas tierras a estos campesinos por los que ya después querían reformas rurales. O sea, eso es una incoherencia denotable claramente. Participación política. Ellos claramente tienen sus ideas, sus ideologías y quieren ser escuchados como todo colombiano. Quieren dar su opinión, expresar su pensamiento y dar de pronto la manera de cómo hacer las cosas. Eso es lo que buscaban ellos o buscan en este momento. Como lo decía, algunos que se tomaron muy en serio este papel todavía tienen un puesto político en el Congreso, en la Cámara de Representantes y siguen sus ideologías. Pero hay otros que o sea, llegaron pero no les gustó, no sé qué pasó y se devolvieron a seguir liderando, ya sabemos, seguir liderando grupos al margen de la ley. El fin del conflicto. Esta era fue incluida, pero claramente así todo el mundo diga que quiere que se acabe el conflicto, eso nunca va a pasar.
En mi postura personal, siento que el mejor negocio de un Estado es la guerra. Siempre lo he pensado así, y pues es porque los recursos y los rubros que más grandes salen es para financiamiento de la defensa del Estado. Entonces, si se acaba el conflicto, entonces se va a acabar la defensa, y pues claramente un país sin guerra pues no va a tener que defender un pueblo. También solución de drogas ilícitas. En todos los acuerdos se habla de eso, pero es algo muy, muy difícil, demasiado difícil. Porque, ejemplo, Colombia tiene demasiadas tierras, infinidades de tierras que ni siquiera la mitad de la gente se imagina. Entonces, ni siquiera los que se sentaron en la mesa en Cuba tienen la magnitud de imaginarse la cantidad de tierra de drogas ilícitas en las que se pelean los grupos armados por esto, porque este es el medio de financiamiento de ellos. Claramente, o sea, este es el medio de financiamiento y ni siquiera el Estado tiene los recursos para decir, bueno, los voy a financiar. No, no los tiene. Entonces, también pienso que es imposible. Sí, se tiene que hacer, se tiene que buscar esas maneras de poder hacerlo, y también se hizo en gran parte del país, ejemplo por el eje cafetero, que empezaron a cultivar café en donde tenían cultivos de cocaína y eso, y que poco a poco con el pasar de los años han crecido esos cultivos de café, y es magnífico, pero es que no solamente es esa zona, son demasiadas zonas, y zonas en donde el Estado nunca ha llegado. Y acuerdos sobre las víctimas, pues lo mismo de siempre, verdad, reparación, no repetición, verdad absoluta, decirle como a las víctimas de sus familiares desaparecidos, sí, mire, le pasó esto, que en este caso, en este acuerdo sí se vio digamos que se vio el compromiso de los victimarios en algunos de decir, sí, algunos con mucha desfachatez, de decir unas cosas terribles, pero por lo menos ya sí el familiar sabe qué pasó con su hijo, con su esposo, con su hermano. Entonces también es eso, también es ponerse uno un poquito en los zapatos del que está buscando una persona y saber que no lo va a encontrar vivo porque ha pasado muchísimo tiempo. Entonces eso también fue uno de los pilares, y creo que uno de los que más le pusieron el empeño para que se pudiera lograr. Teniendo en cuenta los grados de justicia en nuestro país, podríamos decir que en estos dos procesos de paz encontramos el grado de justicia restaurativa, que es la responsabilidad de los actores de estos acuerdos de paz, tanto de las víctimas como de los victimarios, y en alguno de estos casos sí se evidenció responsabilidad de algunos victimarios y responsabilidad de algunas de las víctimas y responsabilidad del Estado también. También encontramos que hay una justicia procesal. ¿Por qué? Porque creamos unas leyes que únicamente van a ser usadas para esta justicia transicional. En el caso del acuerdo de las AUC, la Ley de Justicia y Paz, y en el caso del acuerdo con las FARC, la JEP, Justicia Especial para la Paz, que fueron y son las encargadas de impartir la justicia teniendo en cuenta los diferentes casos. Y también vamos a encontrar una justicia social, porque el gran pilar y el gran objetivo, eso es un objetivo social, independientemente de que se restauren o no se restauren, de que hayan fallas o no hayan. Los gobiernos han querido es buscar una justicia social, una tranquilidad social, todo en pro de la sociedad, dado a que somos un Estado social de derecho, y el Estado debe pensar en la tranquilidad y en la garantía social que se le debe impartir a sus ciudadanos. Y para finalizar, las 3 conclusiones de este ejercicio. Bueno, como lo dije durante mi intervención, este es un ejercicio que a mí me gusta en lo personal muchísimo, porque soy de una zona muy conflictiva, una zona que gracias a Dios nunca, bueno, no mentiras, sí, en algún momento tuve el secuestro de un familiar, pero fue por horas, y eso fue, o sea, algo que marcó en nuestra familia. Ahora imagínense estas personas que han perdido, que las han matado, que se las han llevado, que los niños, o sea, esto es un tema, y el tema de derechos humanos es un tema de verdad que nos toca muchísimo, más cuando uno es hijo, cuando uno es papá, cuando uno es hermano, y más por lo menos cuando todavía tenemos familia en estas zonas. En lo personal, me gustan mucho estos temas de justicia, porque claramente yo siento que no hay una justicia total, que si bien es cierto, el Estado busca acabar, prever, esto va a ser muy imposible. No es que sea pesimista, pero conozco a fondo, digamos que las razones y los pleitos de estos personajes, ¿sí? Las ambiciones, lo que ellos quieren, y pues en algunas oportunidades apoyo las ideologías democráticas que tienen, pero no estoy de acuerdo con su forma de actuar, con su forma de querer llegar a esas ideologías. Entonces, en lo grupal, espectacular, es un tema que nos gusta mucho. Mi compañero Downing le encanta también mucho el tema de todo el tema de la justicia y de la historia, y pues obviamente nos transporta unos años atrás. Entonces sí, es un tema muy chévere, y siempre vamos a estar así muy súper pendientes de poder opinar, de poder decir, de poder dar recomendaciones. Y no, pues muchísimas gracias y hasta luego. Bueno,
Llegando al final de este análisis jurídico al que quisimos entrar, hablar, indagar, conocer sobre estos dos procesos de paz, las recomendaciones que como grupo daríamos son, primera, que busquemos las herramientas, ¿cómo lo explico? No fáciles, sino herramientas que involucren que involucren al Estado como a los grupos, pero que también involucren a las familias de estos desmovilizados, herramientas sociales, de educación, sí, como herramientas de más garantía social a la población, ¿sí? Ejemplo, si yo hubiera sido, no sé, una de las que estuviera en la mesa, ¿por qué me tengo que llevar la mesa para otro país? No, yo tengo que hacer mi mesa de trabajo en el país, en el territorio, en el territorio que más afectado por la guerra ha sido. Hablar con estos líderes sociales, hablar con estas personas que hacen parte de las autodefensas, buscar la manera de hacer un proyecto que involucre a todas las partes, a todas. Que involucre al municipio, al Estado, a la iglesia, a la persona, a las fundaciones, como bien lo sabemos, un trabajo social. Esas serían las recomendaciones que nosotros podríamos, pues, como aportar y que sentimos que son necesarias. Esto es un tema, y el tema de derechos humanos es un tema de verdad que nos toca muchísimo, más cuando uno es hijo, cuando uno es papá, cuando uno es hermano, y más por lo menos cuando todavía tenemos familia en estas zonas. En lo personal, me gustan mucho estos temas de justicia, porque claramente yo siento que no hay una justicia total, que si bien es cierto el Estado busca acabar, prever, esto va a ser muy imposible. No es que sea pesimista, pero conozco a fondo, digamos, que las razones y los pleitos de estos personajes, ¿sí? Las ambiciones, lo que ellos quieren, y pues en algunas oportunidades apoyo las ideologías democráticas que tienen, pero no estoy de acuerdo con su forma de actuar, con su forma de querer llegar a esas ideologías. Entonces, en lo grupal, espectacular, es un tema que nos gusta mucho. Mi compañero Downing le encanta también mucho el tema de todo el tema de la justicia y de la historia, y pues obviamente nos transporta unos años atrás. Entonces, sí, es un tema muy chévere, y siempre vamos a estar así muy súper pendientes de poder opinar, de poder decir, de poder dar recomendaciones. Y no, pues muchísimas gracias y hasta luego.